Bueno, ¿esto va? ¿Funciona? Sí. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Buenos días. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí. Esta ya es nuestra segunda iglesia. Tenemos la nuestra, pero esta ya es también como nuestra. Os amamos mucho, ya os conocemos más o menos. Y nada, quería deciros que el Señor está aquí, su presencia. Cuando estamos en la presencia del Señor, Dios está en medio nuestro, ¿no? Donde están los hermanos reunidos en armonía, ahí está el Señor. Ahí hay bendición y vida eterna. Entonces, con ese gozo, con esa alegría, vamos a escuchar su palabra, que es la que nos alimenta y la que nos guía por medio de su Espíritu Santo. Bueno, Dios os bendiga, os amamos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Yo siempre empiezo así, porque es que es una realidad, Dios es bueno. Dios, aunque no le amemos, Él nos ama. Aunque tú no quieras que te ame, Él te ama. Su naturaleza, su esencia es el amor. Bueno, si me vais a permitir, voy a seguir trabajando en los temas que he venido compartiendo las últimas veces. No sé si se acuerda alguien del título. No creo. Estábamos hablando de un llamado urgente. La Iglesia de Jesucristo, de una forma colectiva, y nosotros individualmente, tenemos un llamado de parte de Dios. Y es un llamado que cada vez es más urgente. No tenemos que ver nada más que las noticias y cómo funciona todo hoy, en la actualidad, cómo anda la juventud, cómo anda todo. Es un disloque total. Y por eso nosotros como Iglesia tenemos un llamado. Y yo preguntaría, porque voy a hacer un pequeño resumen muy cortito de lo estudiado anteriormente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Son preguntas que quiero que nos hagamos. Yo también. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estoy haciendo con los dones y los talentos que Dios me ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el llamado? El llamado que Dios nos hace. Dios no nos ha elegido para salvarnos, que también, sino Él tiene un propósito cuando nos eligió, nos escogió, nos llamó, lo hizo con un propósito. Primero, que nosotros pudiéramos ser salvos, claro está. Y segundo, que pudiéramos compartir con la gente incrédula, porque Él no quiere que nadie se condene. Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar lo que estaba perdido. Y quiere utilizarnos a nosotros con ese fin y con ese propósito. Si recordáis, estuvimos estudiando sobre las 8 S's para poder seguir el llamado a un buen discipulado, porque Cristo nos ha llamado a ser discípulos, no simplemente creyentes o oyentes, sino discípulos. Y discípulos son aquellos que están dispuestos a aprender del Maestro. Si recordáis, el primero era seguirle, seguir a Jesús, imitar al Maestro. En segundo lugar estaba la segunda S, servirle, serle útil, ser activo en su obra. No podemos ser figuras decorativas en el reino de Dios, en la obra de Dios, en su iglesia. No podemos ser, como yo suelo decir a veces, calientabancas, que solamente venimos a la iglesia los domingos y si me acuerdo y si me viene bien. Sé que aquí en esta iglesia no pasa porque Ginés habla mucho conmigo y me dice que no, pero es un problema de la actualidad de la iglesia contemporánea. La gente se limita a seguir una religión, se va a la iglesia por miedo a la condenación, pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Él nos ha llamado a trabajar en su obra. Si recordáis, estuvimos hablando de la siguiente S, sembrar la semilla. Debemos sembrar, nosotros somos sembradores. El crecimiento lo da Dios, pero claro, tenemos que sembrar para que haya crecimiento, para que haya cosecha.
Y luego la última S que tocamos fue la S de segar, la cosecha, de recolectar las almas. Si recordáis, Jesús le dice a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estuvimos hablando sobre la mies de Dios, o sea, su campo de trabajo, y por tanto también el campo de trabajo nuestro. En la Biblia, la mies es una imagen simbólica que se usa principalmente para representar las almas que están listas, preparadas, porque han sido alcanzadas por el mensaje de Dios y tenemos que trabajar con ellas, tenemos que trabajar en ese campo. La siguiente S que vamos a tocar hoy es sumar. Sumar, es decir, hacer cuentas de lo que te va a costar ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 26, ¿qué le aprovechará al hombre, al ser humano, a las personas, si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿Podemos pagar nosotros la salvación? La salvación tuvo ya un precio y lo pagó Jesucristo. Él es el que nos justifica ante el Padre cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces Jesús nos justifica, nos declara inocentes ante el Padre. Esto significa que se debe valorar la diferencia entre lo que se gana y lo que se pierde por seguir a Cristo. Muchos quieren seguir a Cristo, pero sin perder nada. Y supuestamente le siguen, como he dicho antes, por miedo a la condenación. Esto es un conflicto entre el llamado al discípulo verdadero y los deseos del corazón humano de conservar su vida mundana sin ningún tipo de sacrificio. ¿Estáis entendiendo? Vimos en Marcos capítulo 10, versículos 21 al 22, la parábola del joven rico. Y le dijo Jesús: una cosa te falta. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. También vimos en Mateo 16, 24, que he comentado antes, las sabias palabras de Jesús ahora a sus discípulos. Primero lo hace de una forma individual al joven rico. Luego se dirige a sus discípulos y le dice prácticamente lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego tenemos, porque quiero profundizar precisamente en esto, en este tema, en las palabras de Jesús en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25, que como veréis ahora van dirigidas a todos. Primero individualmente, al joven rico, después a sus discípulos, y ahora en este pasaje va dirigido a todos. Todos nos incluye a todos, ¿verdad? No quedamos fuera ninguno. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, exactamente igual que a sus discípulos y al joven rico, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida personal, no está hablando de muerte física ni de vida física, sino de su manera de vivir. El que quiera vivir, el que quiera salvar su vida, la perderá, la desperdiciará. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Y el verso 25 está las palabras de Jesús que he dicho antes. ¿Qué aprovechará al hombre, al ser humano, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué beneficio, qué ganancia obtenemos si ganamos todo lo que este mundo nos ofrece, pero nos perdemos o nos destruimos a nosotros mismos, nos condenamos, nos vamos al infierno? ¿De qué nos sirve? La vida pasa que no te enteras, es como el humo que sale del café cuando por la mañana nos hacemos un café. Rápidamente desaparece. O la neblina por la mañana cuando empieza a salir el sol, enseguida desaparece. Así es comparable la vida nuestra. Vamos a profundizar en estos versículos.
el deseo de seguir a Cristo no basta. No basta con desear seguir a Cristo. No basta con pensar y decir, yo quiero seguir a Cristo. Hay que seguirlo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hay muchos que dicen, pero luego no hacen. ¿Verdad? Si alguno dice, quiere venir en pos de mí, repito, hay muchos que quieren seguir a Jesús. El problema no está en el deseo inicial, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar después. Jesús no rechazó ni rechaza hoy a nadie que quiera seguirle, pero pone condiciones. Seguir a Jesús no es fácil. A veces se predica por ahí un evangelio que yo llamo aguado, porque es un evangelio que no es real. Jesús pone condiciones para seguirle. La primera condición, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es una expresión central en la enseñanza de Jesucristo, especialmente cuando habla del costo del discipulado. Hoy abundan los que desean los beneficios del evangelio. Desean paz, prosperidad, consuelo, la salvación, ver milagros. Hay muchos que desean esto, ¿verdad? Pero no quieren renunciar al yo, a sus planes, a sus deseos carnales, a veces pecaminosos. Quieren a Cristo, pero sin perder nada. Y eso es imposible. La primera condición que pone Jesús es negarse a sí mismo. ¿Qué significa literalmente negarse a sí mismo? Significa renunciar voluntariamente, sin que nadie te obligue ni te presione, a tus propios derechos, a tus propios deseos, ambiciones o a tu ego, cuando estos están en conflicto con la voluntad de Dios. ¿Estáis entendiendo? O sea, no es lícito tener planes, tener ambiciones en esta vida. Hay unos derechos, hay unos deseos, pero si estas cosas contradicen o se enfrentan a la palabra de Dios, no es correcto. Tenemos que dejarlo. No se trata de odiarse a uno mismo, no está diciendo Jesús eso, sino de poner a Dios en el centro y someterse a su voluntad por encima de la nuestra. Negarse a sí mismo no es despreciarse ni autodestruirse. No es perder el valor personal ni tampoco perder la dignidad. No significa eso. No es reprimir todo deseo legítimo o necesidad emocional. Negarse a sí mismo es morir a nuestro yo. La persona que pronuncia mucho el yo entra dentro de este círculo de personas que no han matado su yo, no han crucificado su yo, no han hecho morir su yo. Y esto implica una lucha contra el ego, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el creerse mejor que nadie. En Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Pablo entendía perfectamente lo que significa matar el ego, el yo. Y luego añade, ya no vivo el yo ya no vive en mí. Cristo es el que vive en mí. Y esto es un ejemplo para toda la iglesia actual, para todo creyente que se precie de ser un verdadero creyente. Porque hay muchos pseudo creyentes que se creen salvos por acudir a la iglesia, pero no. Porque para ser salvo hay que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo y tienes un error, tienes un fallo, tienes cualquier cosa, cualquier tropiezo, cualquier cosa que hagas que ofenda a Dios, pero enseguida se arrepiente, el nacido de nuevo se arrepiente, no da lugar. Y entonces Jesús dice, aquí estoy yo, que yo pagué el precio por él. Él está intercediendo por nosotros, su ministerio actual es ese. Por eso un nacido de nuevo no puede vivir en pecado. Puede fallar, puede cometer, como se suele decir, una mala tarde la tiene cualquiera.
pero tenemos a Jesucristo mediante nuestro arrepentimiento sincero que nos restaura la comunión con Dios el Padre. Aunque la carne, nuestra vieja naturaleza, está ahí, renunciar al pecado y a los deseos pecaminosos de nuestra carne es un elemento esencial. Aunque la carne, repito, nuestra vieja naturaleza, quiera placer, quiera venganza a veces porque me han hecho daño y quiero vengarme, ambición, quiero reconocimiento, que la gente reconozca quién soy, mis dones, mi ministerio. El discípulo de Cristo debe decidir no seguir estos impulsos, porque la base del cristiano es la humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de verdad. Y si Jesús es el modelo a seguir, ¿nosotros podemos vivir en orgullo, en soberbia, en prepotencia? Luego tenemos que aceptar el señorío de Cristo. Sí. Perdón, significa ceder el trono de nuestra vida a Jesús. Él nos compró, le pertenecemos, somos suyos. Nos regaló la salvación, nos compró con su propia sangre. Y eso quiere decir que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Significa dueño. Señor, hoy en día la palabra Señor está muy devaluada, pero en tiempos de Jesús era reconocer la soberanía y el ser dueño de uno. Y el dueño nos protegía, el dueño nos protege, nos cuida. Al reconocerlo como nuestro Señor, ya no somos dueños de nuestras decisiones, aunque Dios jamás nos va a obligar, tenemos el libre albedrío, sino que vivimos para obedecer y consultarle qué decisión debemos tomar. Un buen hijo siempre obedece a un padre, ¿verdad? En lo terrenal, o debería hacerlo. Por ser padre lo primero y por la experiencia lo segundo. Los hijos tienen que saber que los padres los pueden aconsejar. Yo hasta que mi padre vivió, yo cualquier cosa, yo le preguntaba. Porque yo sé, por su sabiduría, por su vida, por sus vivencias, los padres tienen más sabiduría que los hijos, aunque hoy en día los hijos se creen súper sabios y menosprecian la sabiduría del padre, pero no es así. Un padre siempre tendrá más sabiduría que un hijo, por la experiencia vivida. Por eso todo buen hijo siempre obedece a su padre y por tanto es de sabios consultarle las decisiones que debamos tomar a Dios, nuestro Padre Celestial. También tenemos que poner a Dios primero, incluso en lo difícil. A veces esto significa decir no a cosas buenas en sí mismas, pero si interfieren, si chocan con el llamado de Dios, dejan de ser buenas. ¿Estoy entendiendo? Si tú tienes un llamado y hay algo bueno que tú deseas, pero ese algo te aleja de tu llamado, no es tan bueno. Tenemos ejemplos bíblicos. Pedro dejó las redes, no las redes sociales, que también habría que dejarlas hoy mucho. Dejó las redes, dejó a su familia, dejó su trabajo por seguir a Cristo, ¿verdad? Pablo renunció a sus privilegios religiosos y culturales, era una persona culta, a su prestigio. Se había criado a los pies de Gamaliel. Y Jesús mismo en Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es el mayor ejemplo de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo también puede significar perdonar, incluso cuando no se quiera perdonar porque tenemos la razón, ¿verdad? A veces no, yo es que tengo la razón y el que me tiene que pedir perdón es él y yo no le perdono si no me pide perdón. Un buen cristiano no actúa así. Negarse a sí mismo significa perdonar, aunque tenga la razón. Puede ser vivir con menos para dar más. No sé si entendéis esto. Ser generosos, ser empáticos con la gente que sufre.
No ser codiciosos ni avariciosos, sino ser generosos y dadivosos con nuestros hermanos que sufren necesidad. Por eso, repito, es de vivir con menos para poder dar más. También puede significar callar cuando uno quiere justificarse. A veces queremos justificarnos lo que hemos hecho, poner excusas quizás, y a veces conviene callar antes de meter la pata, ¿verdad? Puede ser obedecer a Dios aunque duela, aunque cueste, aunque nos cueste ciertas relaciones, incluso nos cueste dinero o quizá nuestros planes personales. Debemos obedecer a Dios por encima de todo. Hermanos, no hay un verdadero cristiano sin cruz. No hay evangelio sin cruz verdadero. Jesús nunca nos ofreció un evangelio de comodidad, de confort, ¿verdad? Sino de muerte a nuestro yo. Muerte. El que no coja su cruz. La cruz es simbología de muerte. Jesús habló también de una puerta estrecha, ¿verdad? Y un camino angosto. El camino angosto no se puede recorrer sin negación propia. Pero al final, hermanos, de ese camino angosto, de esa puerta estrecha que nos lleva a ese camino, hay vida, hay gozo, hay victoria, hay paz y sobre todo hay vida eterna. Negarse a uno mismo es el principio, el primer paso del verdadero discípulo. Debe ser la primera respuesta a nuestro llamado. Es la entrega total de nuestro ser, corazón, nuestra voluntad, nuestra alma y nuestro cuerpo a Jesucristo. Jesús no quiere entregas a medias. Él lo quiere todo. Él se entregó todo. Él no se quitó ninguna de sus padecimientos, ni evitó la muerte. Podía haberlo hecho, era Dios, era el Hijo de Dios. Pero Él se entregó con excelencia. Y puesto que lo hizo así, Él también nos exige a nosotros esa misma excelencia, esa misma entrega. Quizás no sea fácil, pero es el camino verdadero de los hijos de Dios, de los verdaderos discípulos de Cristo. Y en esa renuncia encontraremos lo que hemos cantado, libertad. Hay libertad en la vida cristiana verdadera, porque Cristo, que es la verdad, nos hace libres. Amén. Recordemos las palabras de Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La siguiente condición que pone Jesús para ser discípulos de Él, tomar su cruz cada día. Por eso he dicho que no hay evangelio sin cruz, no hay discípulo verdadero sin cruz. La expresión tomar su cruz cada día es una frase que Jesús usa para describir la verdadera vida cristiana. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? No se refiere a sufrimientos comunes. Hay muchas personas que dicen, esta es mi cruz, para referirse a una enfermedad, a un problema económico, a una dificultad familiar. Sin embargo, esto no es lo que dice Jesús. La cruz no era un símbolo de molestia. Era y sigue siendo un símbolo de muerte. Por tanto, la cruz debe llevarla todo discípulo verdadero de Cristo. Tomar la cruz es aceptar la muerte a nuestro yo. En tiempos de Jesús la cruz era un instrumento de ejecución, humillante y doloroso. Si alguien llevaba una cruz, todos sabían que iba a morir. Por eso tomar la cruz significa decidir morir a uno mismo cada día y hacerlo voluntariamente. Jesús dio su vida, Él la quiso, la dio voluntariamente. Él mismo lo dijo, a mí la vida no me la quita, yo la pongo, la doy, porque yo quiero hacerlo.
Y esto implica renunciar a nuestros propios planes cuando van en contra de la voluntad de Dios. Estar dispuesto también a ser rechazado por causa de Cristo. Eso a veces no nos gusta, que la gente nos rechace, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos, si somos verdaderos discípulos de Cristo, a que nos rechacen, porque a Cristo lo rechazaron. No buscar la gloria y el aplauso del mundo, buscar agradar a Dios. Soportar la vergüenza, la injusticia, la crítica y la persecución por seguir a Cristo. Muchos renuncian a su fe porque no están dispuestos a pagar este precio. Se acercan a Dios por los beneficios, pero a la hora de pagar les parece caro. ¿Verdad? Cada día, esto significa una entrega constante. Jesús no dijo una vez, sino cada día. La cruz no es algo que se lleva solo el día que nos convertimos. Es un estilo de vida diario. Cada día hay decisiones que implican muerte al yo y obediencia a Cristo. Esto implica obediencia a pesar del costo. Porque el beneficio, como veremos más adelante, el beneficio va a ser mayor que la pérdida. Obediencia a pesar del costo. Seguir a Jesús puede implicar perder amigos, quizás. Vaya, te han captado, ya estás metido en una cesta. Te pueden decir los amigos, ¿verdad?, por ser cristiano. Perder trabajo, quizás. Relaciones o comodidades. Pero el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a cargar con todo eso por amor a su Señor, que además es su Salvador. Y lo que ganamos, hermanos, tenedlo seguro, lo que ganamos es más de lo que perdemos. Perdemos lo efímero y pasajero y ganamos lo eterno. Hay mayor ganancia en lo eterno que en lo que se va, ¿verdad? Y que se pierde. También significa una entrega total, no a medias. La cruz no se puede llevar a medias. Tomarle señal de que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que soy de Cristo. También significa identificación con un Cristo crucificado. Es reconocer que morimos con Él y ahora vivimos por y para Él. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Pablo dijo, cada día muero. Son palabras de Pablo, ¿verdad? Que están en 1 Corintios capítulo 15, verso 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo entendía perfectamente lo que era llevar la cruz cada día. Esteban, otro ejemplo, prefirió morir apedreado antes que negar a Cristo. Tomar tu cruz cada día puede significar rechazar tentaciones y pecados que antes nos dominaban, antes éramos esclavos. Renunciar a nuestra propia reputación para ser fiel al Evangelio. Decidir hacer lo correcto aunque nos perjudique. Servir a otros cuando preferimos vivir para nosotros. Perdonar a quien nos ofendió, aunque nos duela y no queramos. Tomar la cruz cada día es el llamado urgente y radical de Cristo a una vida de entrega, a una vida de humildad, a una vida de sacrificio, a una vida de servicio y a una vida de compromiso. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero Cristo lo dio todo por nosotros. Dio hasta la última gota de su sangre y no exige menos. Por eso pone condiciones para ser un buen discípulo de Cristo. No es un camino cómodo quizás, pero es el único camino hacia la verdadera vida. La tercera condición, seguirle e imitarlo.
Seguir a Cristo implica una pérdida voluntaria. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es una pérdida voluntaria. El Evangelio no es un contrato de conveniencia, es un llamado a morir. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo mismo fue el ejemplo supremo de pérdida voluntaria. Dice que se despojó a sí mismo. Perder la vida no significa morir físicamente, sino renunciar a todo aquello que nos impida obedecer, amar y seguir a Cristo como Él se merece, de la forma plena que Él se merece. Tenemos un ejemplo que vimos la primera vez que estuve con este tema. El joven rico quería la vida eterna, pero no quería perder sus bienes. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque quería seguir a Jesús sin perder nada. Lo que se gana es infinitamente mayor y mejor que lo que se pierde. Esto significa perder para ganar. Repito la pregunta de Jesús, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es la gran pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Vale la pena conservar tu comodidad, seguir viviendo en pecado, tus ídolos? ¿Y si al final pierdes tu alma? Una pregunta que nos hace Jesús hoy en día. Una pregunta actual para la iglesia suya de hoy. Lo que hoy llamamos y el mundo considera pérdida, para el cristiano verdadero, el verdadero discípulo que sigue a Cristo, es ganancia. Pablo en Filipenses 3:7 nos dice, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Porque amo a Cristo, por amor a Cristo. El apóstol Pablo está hablando aquí de todo lo que antes consideraba valioso, su linaje, su familia, su religión, sus logros como fariseo. Todo eso para el mundo era motivo de orgullo. Él ahora lo ve como pérdida. ¿Por qué? Porque había conocido algo infinitamente mejor. Había conocido a Cristo. Pablo no dice que esas cosas no tengan valor humano, sino que comparadas con el tesoro que es Cristo, quedaban como basura. Qué gran cambio de manera de ver las cosas, ¿verdad? Qué gran transformación de mente y de corazón. Yo preguntaría, ¿qué cosas estimamos hoy como ganancia? ¿Un título? ¿Un trabajo? ¿Una profesión? ¿Una posición religiosa? Déjame decirte algo, si Cristo no es lo más valioso en nuestra vida, entonces aún no hemos entendido lo que es ganar a Cristo. Si Cristo no es lo primero, es que no entiendes el Evangelio. Si para ti Cristo no es lo primero, no entendemos el Evangelio. Pablo no cambió de religión, cambió de dueño, de Señor. Ya no vivía para sí, ni para su fama, sino para aquel que lo amó y dio su vida por él. Pablo lo entendió y Pablo es digno de imitar, ¿verdad? Él dijo, imitarme a mí, de la misma manera que yo imito a Cristo. Debemos tener la misma actitud que Pablo y que podamos decir lo que él dijo, lo que antes era todo para mí, ahora es nada, porque Cristo lo es todo. Tremenda conclusión de Pablo, ¿verdad? El que pierde su vida por Cristo, en realidad la salva, la redime, encuentra la verdadera vida. El Evangelio no es un negocio, no se negocia. Jesús no suavizó su mensaje para hacerlo más atractivo. Él no dijo, venid a mí y todo seguirá igual, ¿verdad?
Él dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Evangelio no es algo que se añade a nuestra vida anterior, sino cambiar la vida antigua por la vida plena y abundante que Cristo nos ofrece hoy. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo a cualquier costo? ¿O eres de los que quiere seguir a Cristo pero sin perder nada? Examina tu corazón, porque si no estás dispuesto a perder, a pagar el precio, quizás nunca has querido ganarle a Él. Te has hecho religioso, quizás, actos litúrgicos, actos externos, pero no de corazón, no de verdad. Y para Dios la religión y la liturgia no valen. Es de sabios dar lo que no puedes retener para ganar lo que no puedes perder. Eso lo dijo Jim Elliot, misionero estadounidense del siglo pasado, que murió en Ecuador a los 29 años por evangelizar a los indígenas. Murió junto con otros 5 misioneros que mataron a mediados del siglo pasado. Y dijo esa frase. Esa frase breve pero profunda encierra una gran verdad eterna. Hay cosas que creemos nuestras, pero que en realidad no podemos retener, aunque queramos. Y hay otras cosas que parecen invisibles, pero que nadie debería perder. Dar lo que no puedes retener. ¿Qué cosas no podemos retener? La juventud, ¿verdad? Por mucho que quieras te harás viejo, o te harás mayor, anciano. Por mucho que quieras, no vas a retener la juventud siempre. Tampoco vas a retener la salud. Tarde o temprano enfermarás o enfermamos. El dinero, hoy tienes, mañana vuela, ¿verdad? Viene una crisis, te crees que lo tienes todo, la vida asegurada, viene una crisis y se van como las alas de las águilas, dice la Biblia, en Proverbios, ¿no? Las riquezas no son nada, se van volando, no las puedes retener. Los logros que hayas conseguido en esta vida, al final te vas y los logros se quedan. Incluso la vida misma no la podemos retener. No podemos ser inmortales físicamente, ¿verdad? No podemos, por nuestros medios es imposible. Al final morimos. Ejemplo bíblico, volvemos al joven rico. Tenía muchas posesiones, pero no quiso soltar lo que no podía retener. Jesús le ofreció el tesoro del cielo, pero él prefirió sus bienes temporales y efímeros, lo que podía perder y que seguro perdería. Para ganar lo que no puedes perder, ¿qué es lo que no se puede perder? La vida eterna. Yo te aconsejo que no la pierdas. El amor de Cristo, la comunión con Dios, la oración, ese tesoro que nos ha dejado Dios de que podemos hablar con Él, contarle nuestras cosas, hablar con Él, no rezos organizados o programados por una persona, sino hablar con nuestro Padre Celestial, contarle nuestra situación, pedir por nuestras necesidades, interceder. Eso es un privilegio, hermanos, poder hacerlo con Dios. Eso no lo podemos perder. El tesoro del cielo tampoco. La corona de justicia que está reservada para aquellos que se mantengan fieles hasta el final. Que acaben la carrera, como decía Pablo, me he mantenido fiel. He terminado. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He llegado al final. ¿Qué quiere decir? Me he mantenido fiel hasta el final. Y me espera. Él aseguraba, no dudaba, me espera la corona de justicia que Dios ha prometido para todos aquellos que sean fieles a Él. La vida eterna, el amor de Dios, la comunión,
la corona de justicia. Todo lo que viene de Dios permanece para siempre, es eterno. Todo lo que nos ofrece este mundo, tarde o temprano, se pierde. Ejemplos bíblicos. Yo siempre pongo ejemplos bíblicos. Moisés, dice Hebreos 11, estimó la riqueza del oprobio de Cristo como mayores que los tesoros de Egipto. Esto es un gran cambio de valores, ¿verdad? Dejó el palacio de un rey terrenal para heredar el reino de los cielos. Este mundo pasa. Este mundo y con él todo lo que en él hay y ofrece, todo al final se va a terminar y todo va a perecer. Lo que no va a perecer son los tesoros que mandemos al cielo. Hay una inversión segura. Darle a Cristo lo que no puedes retener. Entregar tu vida a Cristo, tus logros, tu fama, todo, ponerlo a los pies y al servicio de Cristo, para que Él te dé lo que no puedes perder. No temas soltar lo efímero y pasajero. El grano de trigo que cae en tierra y muere es el que da mucho fruto. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, verso 24. Lo que entregamos en las manos de Dios nunca se pierde. Todo lo que se deje por amor a Cristo se convierte en una ganancia eterna que perdurará para siempre. Como dijo otro misionero británico del siglo XIX también, Stubb, dijo: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él puede ser demasiado grande para mí. ¿Verdad? A veces creemos que hacemos sacrificios grandes por el Señor, pero si miramos lo que Él hizo por nosotros, cualquier cosa que hagas, por muy grande que tú creas que es, jamás se va a poder comparar con la grandeza de lo que hizo Cristo por nosotros. Jesús nos dice en Marcos, capítulo 10, de cierto os digo, que no hay nadie, una gran promesa, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o familia por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Es una gran promesa de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Empiezo con otra S. Hemos hecho lo de sumar. La siguiente S, las sextas son 8. Hoy no voy a terminar, seguro, pero ya volveré. Someterse a Dios y resistir al diablo. Esa es la siguiente S de alguien que quiera ser un verdadero discípulo de Cristo. En nuestra fuerza esto es un reto imposible, pero Jesús no espera que lo haga solo. Él nos prometió: he aquí yo estoy con vosotros de tarde en tarde. Dijo eso Jesús. Todos los días Él está con nosotros. Y Él no miente. También nos prometió proveernos de todo para llevar a cabo nuestras decisiones. Porque dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder, dinamita, dinamus, significa ahí esa palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me podréis ser testigos. Ser testigo es testificar, evangelizar. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible que podamos testificar, evangelizar con éxito. Necesitamos la dinamita, el poder del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, búscalo con ahínco, porque es un llamado también urgente. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, podremos ser testigos de Cristo. Podremos testificar, hablar de Cristo. El diablo tiene reunidas sus huestes, sus ejércitos de demonios, para una feroz guerra al final de los tiempos, en los cuales estamos viviendo. Y ante esa situación debemos coger posición, ¿verdad? No podemos ni salir huyendo ni escondernos, hay que posicionarnos. ¿En qué lado estamos?
Es la pregunta. En Mateo capítulo 12, verso 30, Jesús nos plantea esta cuestión y nos dice: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está en nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros estamos en el lado vencedor. No te cambies de lado. Sigue en el ejército vencedor. Jesús nos dice muy claramente: el que no está conmigo, a mí se me opone. ¿Qué quiere decir? El que no está de mi parte es mi enemigo. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, está perdiendo el tiempo. Trabaja en mi contra. Y en una traducción más actual dice: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a tener a otros, a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Eso lo dice una traducción más moderna, más actual. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando, espantando, alejando. Mi consejo es: ponte del lado de Dios. Espera un milagro en tu vida cada día. Dios es un Dios de milagros, ¿lo creemos? El abrir los ojos cada mañana es un milagro. El desayunar es un milagro. El ver a nuestros niños crecer es un milagro. A veces queremos ver cosas extraordinarias que también Dios hace muchas veces. Pero cualquier mañana que te levantes y veas un amanecer, eso es un milagro. Yo todas las mañanas cuando yo salgo a andar muy temprano, a las 7 ya estoy caminando, y veo amanecer y veo los pajaritos cantar y yo me regocijo, digo, los pájaros alaban a Dios desde muy temprano. Y nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad? Y a Dios hay que darle las primicias. Ver las maravillas que Dios hace cuando nos levantamos. A veces dices que me he levantado con el pie izquierdo y ya va todo el día torcido. ¿Qué más da que te levantes con un pie o con otro? Alaba a Dios, glorifica a Dios de que te ha permitido ver un nuevo día. Espera, por tanto, un milagro en tu vida cada día. No te rindas jamás. No arrojes la toalla. La Biblia nos exige constancia, perseverancia, hasta que veamos y consigamos lo que deseamos, si está de acuerdo a la palabra de Dios. Al final Dios nos prueba, porque a veces pensamos que Dios es algo automático, le pides y te da. Espérate. Lo que sí es que responde siempre. Dios siempre te va a responder con un sí, pero a su tiempo, cuando Él quiera. Que puede ser un sí inmediato o dentro de 3 años, cuando Él lo decida. O te puede decir que no te conviene, ¿verdad? O espera, ten paciencia. Pero Dios siempre responde. Por eso te digo, no te rindas jamás. Tu meta será recibir la corona de la vida. En Apocalipsis capítulo 17, verso 14, dice: los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que Dios llama los elige porque tienen que ser fieles, mantenerse fiel aún en medio de los problemas y las circunstancias. Los que el Señor ha llamado y elegido responden a ese llamado y le son fieles. Y entonces estarán con Él siempre. El Dios de este mundo, el que ciega a las multitudes con sus trampas y maquinaciones, y hoy con sus mentiras ideológicas. Hoy hay ciertas ideologías que pervierten los jóvenes, la juventud, los niños. Y no nos damos cuenta de que nuestra juventud está perdiendo su identidad con las nuevas ideologías. Ojo, aquellos que tenéis hijos pequeños. Vienen tiempos, o estamos en tiempos difíciles. Se está pervirtiendo la juventud. Yo oro cada día por nuestros jóvenes y por nuestros niños, para que no se implementen en los colegios, en los institutos, todas estas nuevas ideologías que hacen que los niños no sepan ni lo que son. Y esos niños que ahora son pequeños son el futuro
Y a mí me da miedo pensar en el futuro de nuestros nietos y de nuestros hijos. Yo digo nietos porque mis hijos ya están mayores y tengo nietos. Pero nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos jóvenes, cuidar, hermanos, mirar qué les enseñan en los colegios, estar atentos. También Satanás utiliza para atrapar nuestros corazones al dios Mamón. ¿Sabéis quién es el dios Mamón? El dinero, las riquezas. Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos ser esclavos del dinero. Las multitudes van detrás del dios Mamón. El mundo hoy en día, el dinero nos captura, nos cauteriza los corazones con sus falsas y vacías promesas. Ya estoy terminando. Por tanto, no podemos ser de este tipo de personas. No podemos prostituir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra fuerza y nuestro cuerpo para alcanzar la meta engañosa e irreal y ficticia de ganar dinero. El dinero, y termino, es un buen siervo, pero es un mal amo, pues uno nunca queda satisfecho. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.